y pedimos a Dios que nos dé la luz. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos y patrísticos que iluminan la sinodalidad en la Iglesia? Antes que nada, estoy muy feliz de estar con ustedes y un saludo muy cordial. Recuerdo muy bien los 3 viajes que he realizado en México. El último hace pocos años y me encontré con algunos de ustedes en este encuentro de pastoral. El tema de la sinodalidad es un tema central hoy. El Papa Francisco, en un famoso discurso que en el 2015, en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte de Pablo VI, en el discurso de conmemoración, Papa Francisco ha dicho en palabras muy comprometedoras, cito textualmente: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios se espera de la Iglesia en el tercer milenio. Palabras fuertes, muy precisas, que indican una prioridad del camino sinodalidad. ¿Esto por qué? Porque dice Papa Francisco, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Retoma frecuentemente las palabras de un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Sínodo es el nombre de la Iglesia. Sínodo e Iglesia son sinónimos. Iglesia, del griego, quiere decir asamblea convocada por Dios. Sínodo quiere decir caminar juntos. Entonces estos 2 términos indican muy bien la identidad del pueblo de Dios, como ha sido constituido por Dios en la historia de la salvación, y cómo continúa a través de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Lo que queremos decir es que los fundamentos bíblicos de la sinodalidad atraviesan toda la historia de la salvación. En el Antiguo y Nuevo Testamento, como dice la Constitución Dogmática del Vaticano II sobre la Iglesia, Dios ha querido salvar a los hombres no singularmente, sino juntos. Como pueblo, exactamente por esto ha llamado a un pueblo. Ha formado un pueblo en el Antiguo Testamento, ya lo vemos con Abraham, que recibe la bendición de Dios en la alianza como padre de una multitud. Esto se realiza con Moisés, y este pueblo convocado por Dios, llamado por Dios, constituido por Dios como pueblo, es llamado a salir, a caminar, a salir de la esclavitud en Egipto para ir hacia la tierra prometida, que es símbolo de una vida de fraternidad y hospitalidad. Los profetas del Antiguo Testamento después anuncian nuevamente esta convocatoria, anuncian hacia un nuevo éxodo, una definitiva alianza que se cumplirá en Jesús. Jesús precisamente se presenta en el Nuevo Testamento como aquel que es la vida, la verdad, el camino a través del cual, el camino nuevo, viviente, dice la carta a los Hebreos, el camino por el cual el pueblo llamado por Dios de la nueva alianza se encamina a lo largo del sendero de la historia para hacer ¿qué cosa? Para continuar, anunciar y testimoniar el acontecimiento del reino de Dios que Jesús ha portado, que Jesús mismo es entonces un reino de reconciliación, de justicia con Dios, en fraternidad entre hombre y mujeres. Tanto que los primeros cristianos, el primer nombre que reciben en los Hechos de los Apóstoles, antes de llamarse cristianos, es discípulos de la vía, discípulos del camino. El camino que es Jesús, camino de fraternidad, caminar juntos,
Ignacio de Antioquía en el siglo II dice que los cristianos son sinodoi, es decir, aquellos que caminan juntos. En la realidad de la sinodalidad expresa exactamente este hecho, que el pueblo de Dios, convocado escatológicamente en Jesús y ante el don del Espíritu Santo, es llamado a reunirse en asamblea y caminar con dos grandes novedades que en el Nuevo Testamento y la venida de Jesús ha aportado respecto al Primer Testamento. La primera novedad, que es un pueblo que no está unido a una tierra, a una etnia, sino es un pueblo de pueblos, es un pueblo universal. Esta es la Iglesia Católica, es un pueblo de pueblos, entonces, que atraviesan las fronteras. La segunda grande novedad es que en este pueblo todos son dotados de los dones del Espíritu Santo. Entonces, esto que el Concilio Vaticano II, retomando la terminología que ya encontramos en el Nuevo Testamento, en la tradición de la Iglesia, llama el sentido de la fe, el sensus fidei, la unción del Espíritu Santo. Entonces no es un pueblo simplemente guiado de algunos que tienen la facultad de enseñar, mientras otros solamente tienen la facultad de aprender, sino es un pueblo orgánico que tiene un único maestro, un único camino, una única vía, que es Cristo, el Señor resucitado. Y en este pueblo había una diversidad de carismas, de ministerios. Existirá alguno que tiene la tarea de ser pastor, pero todos poseen la tarea de ofrecer su contribución, su sentido de la fe, para discernir el camino, para caminar juntos. Un pueblo en el cual todos son iguales en virtud del bautismo. Todos son hermanos y hermanas. Uno solo es el Maestro, uno solo es el Padre, Dios. Uno solo es el Maestro, Cristo. Todos ustedes son hermanos con una diversidad de roles, de carismas, pero todos ustedes son hermanos. Esta doble novedad que porta el acontecimiento del reino de Dios proclamado de Jesús es formidable. La Iglesia a lo largo de los siglos se ha llamada a ser testigo de la novedad. No es fácil porque la Iglesia se incultura en las diferentes situaciones, atraviesa los periodos difíciles, contrastantes, etc. Existen evidentemente dificultades, pero permanece fiel en su esencia más profunda a esta tradición apostólica. Vemos ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, viene descrito el primer momento, podemos decir, sinodal. Este pueblo nuevo se encuentran todos juntos con los apóstoles, dice el pasaje, con los presbíteros, ancianos y con toda la comunidad para discernir, para entender. Para discernir, para entender cómo se necesita caminar adelante. La elección fundamental al inicio era que aquellos que vienen a Cristo, no del pueblo hebreo, sino de los demás pueblos, de los paganos, de los gentiles, deben, para encontrar a Cristo, pasar a través de la ley o solo inmediatamente ser incorporados en Cristo. Se discute, se dialoga, se escucha la palabra de Dios, se ora en unidad y al final se dice la bellísima expresión: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, decretamos esto con el Espíritu Santo. Este es el primer evento sinodal descrito en los Hechos de los Apóstoles, que se convierte un poco en el paradigma de cada evento sinodal que habrá en la historia de la Iglesia. De tanto en tanto, este pueblo debe reencontrarse para discernir el camino de Dios. Pensemos en los grandes concilios ecuménicos del IV siglo en adelante, de Nicea en adelante. Después, con la división de la Iglesia entre Oriente y Occidente, existen de las praxis diversificadas. En Occidente se afirma fuertemente en la Iglesia católica el primado del Papa. Entonces, una visión además, por tantos motivos,
dice el teólogo Conga, así llamada jerarcológica, donde se observa la relevancia del rol de la jerarquía respecto al rol del todo el pueblo de Dios. Con el Vaticano II hay una gran etapa fundamental, viene el gran redescubrimiento del pueblo de Dios en el capítulo 2 de la Lumen Gentium, que consiste en la premisa de esta nueva etapa sinodal que hoy está llamada a vivir la Iglesia. En relación además con las otras iglesias, porque también las otras iglesias, la Iglesia Oriente, que se mantiene muy fiel a esta estructura sinodal del primer milenio cristiano, y también la Iglesia de la Reforma Protestante, Reformada, la Comunión Anglicana, que en los siglos en los cuales precisamente como cristianos nos encontramos divididos, mantienen esta experiencia sinodal que ahora con el camino ecuménico nos encontramos en una fase nueva. Esta clave de la sinodalidad se convierte en una grande oportunidad para alcanzar la plena unidad de los cristianos. Escuchando todo esto me parecía exactamente cómo mirar toda la realidad del anuncio de Jesús bajo esta mirada. Entonces esta angulación constitutiva lo ha dicho así propio de la Iglesia. En la realidad concreta de estos últimos años, cuando el Papa nos ha hecho esta invitación, hay resistencias, confusiones, sorpresas y de las oportunidades en este proceso. Tú estás ahí propiamente en el centro de esta realidad, exactamente porque la Comisión Teológica ha trabajado sobre este argumento. ¿Qué nos puedes decir de estas resistencias, confusiones, sorpresas y oportunidades? Ciertamente, como decir, el hecho de que el Papa Francisco haya puesto el centro de este tema de la sinodalidad, no solo, sino este es el dato que a todos nos compromete. Ha lanzado el año pasado este proceso sinodal que nos hace a todos comprometernos 2021, 2022, 2023, toda la Iglesia Universal. Es un evento nuevo, un evento epocal, un evento comprometedor, un evento de responsabilidad. Y debo decir que el Papa Francisco, a quien he citado anteriormente en su discurso que ha dado en el 50 aniversario de la institución de los Sínodos de los Obispos en 2015, Papa Francisco nos ha atraído la atención sobre esto. Entonces, en la Comisión Teológica Internacional, de la cual formo parte desde hace 8 años, hemos profundizado este tema. En 2017 ha salido un documento que los invito a leer, estudiar. Es fruto de un trabajo de 30 teólogos de todo el mundo. Estaba ahí también el padre Ángel Flores, mexicano, con quien he trabajado muy cerca sobre este tema. Ha aportado la sensibilidad de todos los teólogos del mundo para entender el sentido que significa que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Hay que decir que este compromiso a vivir el proceso sinodal que el Papa ha lanzado el año pasado, como decir, es una etapa nueva en la vida de la Iglesia y exige un compromiso por parte de todos. En realidad, desde mi mirada, se trata de un hecho importante porque significa que la novedad que emergió en el Concilio Vaticano II, que como tú dices es la novedad del Evangelio, no es que sea nada, es una actualización de la novedad del Evangelio. La figura de la Iglesia, la misión de la Iglesia que vino fuera del Concilio del Vaticano II en todos estos decenios se ha desarrollado. Hemos dado tantos pasos adelante desde el comienzo del hecho que la liturgia se volvió más participada, un contacto más directo con la palabra de Dios. Se ha despertado la conciencia del pueblo de Dios, la colegialidad episcopal, la coesencialidad entre ministerios y carismas.
Antes no se hablaba mucho de carismas en la iglesia, de la vida de la iglesia, el sentido de la fe, etc. El ministerio no solo ordenado, también el ministerio de los matrimonios. Entonces se han hecho pasos enormes. Ahora poner en acto el proceso sinodal, desde mi punto de vista, es poner en práctica juntos toda la novedad del Concilio Vaticano II. Yo participando a la inauguración que se realizó en el Vaticano por parte del Papa Francisco sobre el proceso sinodal. Después, en una entrevista por Radio Vaticano, he dicho esto. Me parece el evento de la Iglesia más importante después del Concilio Vaticano II, porque por primera vez en la historia de la Iglesia, 2000 años de historia de la Iglesia, todo el pueblo de Dios ha sido llamado a este proceso sinodal. Hasta hoy, después de la gran experiencia que hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, donde todo el pueblo de Dios participaba con los apóstoles y los presbíteros. Después, progresivamente, la sinodalidad se convirtió en una cosa de los obispos, los concilios, los sínodos, la participación de los laicos. En todo caso, a lo largo de los siglos en el medioevo, la participación de los reyes, de los señores. Pero no de todo el pueblo de Dios. Ahora aquí es todo el pueblo de Dios que participa, y esto evidentemente sorprende y crea de las resistencias. ¿Por qué? Porque sucede aquella llamada inercia pasiva. Existe siempre la dificultad a moverte de cuando estás sentado, a alzarte y caminar. Hay una inercia debida al hecho persistente del clericalismo, contra el cual Papa Francisco habla mucho. El hecho de aquellos que ejercitan el ministerio ordenado y la autoridad de la Iglesia. No siempre tienen ese sentido profundo de que el ministerio es el servicio del pueblo de Dios. Yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y después, para juntar a todos es necesario un arte para estar juntos, para escuchar a todos. Dice Papa Francisco, para caminar juntos. No es una cosa simple, ahora es evidente. Las resistencias existen, las dificultades existen. No se necesita ser utópico, es necesario mirarlo a la cara, pero se necesita tener el coraje para realizar este pasaje, porque este es lo que pide Dios a la Iglesia en este momento. No hacerlo quiere decir no fiarse de la potencia de Dios y no responder a lo que Dios hoy nos pide. Y esto vale no solo para renovar la vida de la Iglesia. Vemos que la vida de la Iglesia atraviesa además un periodo bastante difícil en diversos aspectos. Existe el riesgo que la Iglesia pierda credibilidad por tantas formas de abuso, de poder, etcétera, que conocemos. Es necesario una purificación, dice Papa Francisco. Ahora debemos con humildad ponernos en camino. Este es el significado. No existen resistencias. Serían un verdadero pecado contra el Espíritu Santo resistir al compromiso que nos da el Papa Francisco de ponernos en camino. Debemos ponernos en camino donde estamos, como diócesis, como parroquias, como realidad eclesial, todas las asociaciones, movimientos, familias religiosas, todos debemos sentirnos parte del único pueblo de Dios en este gran momento en el cual no solo la Iglesia, sino toda la humanidad tiene necesidad extrema de un soplo de esperanza, de un soplo de coraje, de aquel mensaje de fraternidad universal que el Papa Francisco nos ha dado en la encíclica Fratelli Tutti. Me parece que los protagonistas somos todos los bautizados. Exacto, todos los bautizados. ¿Cómo decir? No por nada el tema principal de este proceso sinodal, no debemos olvidarlo, es comunión, participación y misión.
Comunión y misión son dos términos que tenemos en el corazón desde el Concilio Vaticano II, es decir, la Iglesia es comunión, familia en la cual todos portan la propia contribución para caminar juntos, misión para testimoniar el Evangelio del Reino que Jesús ha portado. Pero aquí está la palabra central entre comunión y misión: participación. Todos estamos llamados a tomar parte de esta realidad. Tomar parte, siempre digo yo, no solo tomar una parte, sino tomar toda la parte que nos corresponde. Es sentir. Es sentir que cada uno de nosotros es iglesia, es pueblo de Dios. Esto en virtud de lo que decía primero. Esto es que todos somos bautizados en el único Espíritu y entonces dotados de un sentido de la fe, del sensus fidei. Y cada uno con el propio carisma, el propio ministerio, está llamado a dar un aporte específico. Por ejemplo, los diversos carismas que existen en la iglesia. Pienso en el carisma de los franciscanos, el carisma de los benedictinos, los carismas de los nuevos movimientos de la iglesia. Son al servicio de la iglesia, son parte del bien común, no son una propiedad privada de quien ha recibido este carisma, sino para ser levadura en todo el pueblo de Dios. Así el laicado tiene una gran competencia en la realidad histórica, social, política, que no tiene el clero, que no tienen los pastores. Los pastores deben mantener la comunidad unida a su raíz apostólica y mantenerla en comunión con las otras comunidades cristianas. Pero el laicado es fundamental para transformar el Evangelio en levadura de la cultura, en levadura de la sociedad. Todos somos protagonistas bajo la dirección del protagonista por excelencia, que es el Espíritu Santo. Dice Papa Francisco, él siempre es muy puntual en sus afirmaciones, dice: no es una convención católica, no es un partido democrático encontrarse juntos y discutir para llegar a las conclusiones. No, es una escucha del Espíritu Santo. El verdadero director de la sinodalidad es el Espíritu Santo. Esto significa que cada uno debe poner al servicio del otro su don específico en escucha del Espíritu Santo y sintonizarse con el Espíritu Santo. En este punto has hecho has dado luz sobre ciertas cosas que quería hacer en esta pregunta esencial, porque es un desafío del corazón. En el camino yo imagino un caminar juntos de todos los obispos, religiosos, agentes de pastoral, de niños, de los adolescentes. Es un recorrido, pero al mismo tiempo un destino. Ahora mirando actitudes concretas, ¿cuáles deben ser los comportamientos, las virtudes, las características del cristiano que contribuyen a transformar esta experiencia, la experiencia del caminar, para que sea realmente sinodal? Yo pienso, a lo largo siempre me llaman a dar una palabra sobre este tema. Pienso también en los trabajos, en la convención de los teólogos para el sínodo de los obispos. Empiezan a llegar cartas de las diversas realidades del mundo, de las iglesias del mundo. Nos damos cuenta entonces, efectivamente, es necesaria una profunda espiritualidad para vivir bien la escucha del Espíritu Santo. No es que estemos listos siempre desde el inicio a vivir un camino sinodal, porque es necesario escuchar al Espíritu Santo, escuchar la palabra de Dios,
escuchar la historia, escucharnos unos a otros y juntos poniendo en comunión nuestros puntos de vista y también nuestras diferencias, alcanzar una decisión y después seguirla, ponerla en práctica, verificarla, etcétera. Entonces es un proceso y esto exige una formación. Lo había dicho ya el último sínodo, aquel de los jóvenes, en sus conclusiones. Me ha impresionado mucho que decía: es necesaria una formación a la sinodalidad en la cual se comprometan todos los miembros del pueblo de Dios, comenzando por los jóvenes. Como decir, no formándolos solamente de manera separada, las jóvenes religiosas, los jóvenes seminaristas, los jóvenes que se preparan a un matrimonio. No, sino ponerlos a todos juntos, encontrar de los momentos comunes para formarse, y así los adultos y evidentemente también los niños, que aportan una gran contribución, porque si no se hace como niño, no se entra al reino de los cielos. Diría, ya en el nuevo milenio ineunte, Juan Pablo II, abriendo el tercer milenio, decía: la iglesia debe convertirse, debe ser una escuela de comunión. Una escuela de comunión donde se aprende a darse cuenta de que somos miembros unos de otros, como dice San Pablo, y que estamos llamados a caminar como el buen samaritano, al lado de los pobres, de los excluidos, y estamos llamados a aprender por aquellos que son imagen de la sociedad y que en cambio se hacen presentes de modo único al Señor, de quien aprendemos, de quien recibimos la gracia y el don de la vida. Para poner en acto esta escuela, yo me quiero dirigir a las diversas comunidades cristianas, parroquias, también a los grupos, de hacer momentos de reflexión, de profundización y tomando la relevancia de cuáles pueden ser los comportamientos fundamentales para que se pueda caminar juntos. Se pueda aprender a vivir el discernimiento, quiere decir el ejercicio de interpretar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué cosa nos dice el Espíritu Santo a la iglesia? No en general, sino a nuestra iglesia, a nuestra realidad. ¿Qué cosa debemos hacer aquí? ¿Dónde debemos dirigirnos? ¿Quiénes son los pobres a los cuales Jesús nos envía? ¿Cuáles son las prioridades? En esta lógica pienso que son 4 comportamientos fundamentales. Yo le pongo conjuntamente intención y humildad, obediencia y parresía. Intención, humildad. Primero es necesario hacerse una radiografía interior, porque yo camino en la iglesia ¿cuál es la intención que tengo en el corazón? La mente que me guía, no el poder, no la afirmación, no la tranquilidad, no la seguridad. La intención es seguir a Jesús junto con nosotros. Entonces, cuando yo me encuentro en una asamblea, cuando escucho la palabra de Dios, cuando debo decir mi palabra, cuando debo hacer una propuesta, cuando debo entender junto a los otros en qué dirección voy, entonces me debo preguntar cuál es la intención profunda que me guía. Es decir, debo aprender a tener una intención pura, a estar vacío de mí para acoger la voluntad de Dios. Esto de la intención es formidable, porque si no tengo la intención justa, parto con el pie equivocado. Debo siempre regresar a esto. A mí me ayuda mucho cuando inicio de estos momentos, me detengo un momento en silencio y me pregunto, ahora que estoy aquí, ¿por qué estoy aquí?
Estoy aquí por ti, Señor, para escuchar tu palabra y escuchar lo que el Espíritu Santo nos dirá. Eso, la intención. Unida a la intención está la humildad. La humildad, que quiere decir saber poner al servicio del otro los dones que uno tiene. Exactamente, porque cada uno tiene un don. No es algo nunca pequeño, porque siempre es un don de Dios. Entonces siempre es grande. Pero yo no debo estar apegado a este don, no lo debo hacer valer, debo estar desapegado de este don, debo ser humilde con el comportamiento como el de María. Después regresaré a esto. Y entonces, para tener una intención pura, es necesario ser muy humilde. Saber que siempre se puede aprender del último. Ya nos lo decía San Benito, nos lo recuerda Juan Pablo II en la Nuevo Milenio en Neunte. Puede ser que el último que ha llegado dentro de la comunidad dice aquella palabra que es aquella justa. Lo sabemos, el Espíritu Santo sopla donde quiere y debemos aprender a escucharlo. Y luego también obediencia y parresía. Aquí son dos comportamientos fundamentales. Obediencia no es una palabra que está de moda, lo debo decir. Obediencia es un término evangélico, bíblico, muy importante en griego. En griego se dice ipake, que quiere decir escuchar desde abajo. Escuchar. Escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. La obediencia quiere decir sintonizarse con aquello que Dios me dice, con aquello que Dios me pide. Esto significa que no es que debo llevar a cabo mis ideas, mis puntos de vista, aquello que a mí me parece, aunque me parezca bien, sino debo escuchar aquello que Dios me dice, debo obedecer a Dios. La escucha, esta obediencia es el comportamiento del Hijo, el Hijo del Padre que escucha. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice Jesús, y entonces el alimento de quien vive el proceso sinodal es exactamente esto, hacer la voluntad del Padre. Papa Francisco tiene una expresión bellísima que me ha provocado siempre. Es necesario escuchar la voz, el grito de la humanidad, del pueblo, hasta entender que ahí está la voluntad de Dios para ti. Es necesario escuchar la voz de Dios, aquello que Dios quiere, hasta escuchar el grito, la petición que viene del pueblo, que viene de la gente, que viene del pobre. Entonces es necesaria esta capacidad de escucha. Unida a la obediencia está al mismo tiempo la parresía. Aquí una palabra que Papa Francisco usa frecuentemente, no se usa mucho en nuestro lenguaje eclesial, es una palabra central del Nuevo Testamento. Parresía quiere decir, es la libertad de aquel que cree, de aquella que cree en el amor de Dios. Y ahora, creyendo en el amor de Dios, es libre de decir todo con amor en el momento justo. Pero no escondiéndose, no haciendo las cosas con hipocresía. No diciendo una cosa pensando otra, para hacer una buena figura o para obtener cualquier resultado. Solo porque se escucha a Dios, creyendo en el amor de Dios. Porque se cree en el amor de Dios, se sabe que cada uno de nosotros amado por Dios. Entonces, no tengo miedo de decir aquello que veo bien y no tengo miedo de perder aquello que tengo. Este ejercicio de camino, del camino sinodal, requiere este comportamiento profundo de fe y amor. Fe en la relación con Dios. Escucha, humildad,
discernimiento de la voz de Dios, amor en relación con el otro, sin demonizar, sin descantar, sin devaluar. Creer en el amor, creer en el amor. Superar también con eso las dificultades, las diferencias y los conflictos. Porque cuando nos juntamos para caminar juntos, vienen los conflictos, vienen fuera las diferencias. En todas las comunidades lo sabemos, en todas las parroquias pueden ser de los conflictos, no de las guerras donde uno dispara contra el otro directamente, sino pueden ser de las cosas subterráneas, de los prejuicios, aquello que Papa Francisco nos dice, los chismes, que arruina la vida de la comunidad, por lo cual no digo al otro lo que pienso, lo digo detrás, etcétera. Esto arruina. Ahí no existe la libertad de los hijos, no existe el creer en el amor de Dios. Entonces digo que el proceso sinodal es una escuela de existencia cristiana adulta, un aprender a discernir juntos, porque hemos estado acostumbrados quizá donde hay un cristianismo, digamos, vivido, comprometido. Nos acostumbramos a aprender el discernimiento individual, donde cada uno de nosotros, al seguir a Jesús, debe discernir, debe entender cuál es su camino, qué debe hacer en una situación, en otra. Entonces es un discernimiento individual. Entonces estará el Padre Espiritual, estarán los amigos, estará la escucha de la palabra de Dios, estará la meditación, etc. Todos todos instrumentos apropiados para descubrir la voluntad de Dios sobre nosotros. Y entonces entrenados a caminar en la voluntad de Dios. Estamos poco entrenados para vivir el discernimiento comunitario, es decir, vivir juntos, que debemos hacer juntos como comunidad cristiana, escuela de comunión, dice Juan Pablo II, iniciar los procesos, dice Papa Francisco. Una comunidad cristiana adulta es una comunidad que es capaz de aprender a discernir juntos a través de esos comportamientos que son los comportamientos del cristiano que camina en el tiempo, en la historia, con libertad de la escucha de Dios. Me parece precisamente de encontrar esa realidad, de entrenarse, de entrar en un proceso que es exactamente todo un desafío personal. Es propiamente así, el proceso es exactamente un desafío personal. Digo siempre que son dos recorridos esenciales que deben ser perseguidos. Uno, aprender a escuchar el Espíritu Santo, escuchar. Nosotros hablamos del sentido de la fe, escuchar en la fe. Uno puede, digamos, no tener una gran cultura teológica. Mucha de nuestra gente no es que haya realizado doctorados de teología. Se puede ser, como decía San Buenaventura, aquella ancianita que tiene más sentido de la fe que el gran teólogo. Se puede ser, como decía San Buenaventura, aquella ancianita que tiene más sentido de la fe que el gran teólogo que ha aprendido en la mente, pero no tiene el sentido de la fe, el gusto de la fe. Entonces, escuchar, aprender a escuchar el Espíritu Santo, esto, cuando en un proceso, un evento sinodal, se percibe la acción que se ha permitido que el Espíritu Santo actúe, que hable a través de unos, de otros, y se llegue a través del carisma, de la síntesis, de la guía del pastor. También el pastor debe aprender, el pueblo de Dios debe aprender a decir su punto de vista, a expresar su sentido de la fe. El pastor debe aprender a guiar el discernimiento. Aquí también se revela todo un arte, porque se trata de escuchar, pero también de hablar, de decir la palabra justa en la escucha del Espíritu Santo.
que no es su palabra, es la palabra de Cristo, porque Cristo es la guía, el maestro. Él debe interpretar en la escucha de la acción del Espíritu Santo en todos cuál es la palabra de Cristo. Me parece precisamente ahora que caminamos sobre un argumento, sobre una realidad esencial en este camino, en esta vida sinodal, el discernimiento. ¿El discernimiento qué es? El discernimiento precisamente es el ejercicio que permite comprender cuál es el significado de las situaciones que se vive a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los signos de los tiempos, sembrado en la experiencia, en la historia de la comunidad cristiana, y aprender a acoger el designio de Dios que se hace camino a través de nuestra vida en la historia de la realidad que vivimos. Esto es el discernimiento. Entonces, ¿existirá un método para realizar este discernimiento? Como decir, el método que fue puesto en relevancia por el padre Joseph Cardin, el método de ver, juzgar y actuar. Es un método asumido por la doctrina social de la Iglesia, un método que ha tenido una gran difusión en América Latina. Es un método que tiene su validez todavía. Es necesario ver la situación, discernirla, juzgarla. Es decir, entender cuáles son los elementos que la constituyen, cuáles son las orientaciones, los peligros, las oportunidades y actuar. Tomar las decisiones que pueden ser útiles para orientar en sentido positivo cuanto sucede. Para realizar este método de ver, juzgar y actuar, es necesario una cosa fundamental. No se puede observar si no se juzga bien. No se juzga bien si no se observa bien. No se actúa bien si no se observa y se juzga bien. Estas tres dinámicas van juntas y lo fundamental es que debo tener la mirada del discípulo, la mirada de Jesús, para discernir lo fundamental. Es la mirada de Cristo, el pensamiento de Cristo. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es necesario que nuestro ver, juzgar, actuar sea transformado, sea aquel de Cristo. Es necesario dejar vivir a Jesús dentro de nosotros, en medio de nosotros, porque nosotros tenemos los ojos de Cristo. La Comisión Teológica Internacional lo describe muy bien en su documento diciendo así en el número 111. Se trata de ejercitar un método relacional de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión del otro o visión común de todas las cosas. Esto, pensar en Cristo, ver con los ojos de Cristo, tener la mirada de Cristo, se adquiere cuando juntos se tiene un modo relacional de ver. Yo veo con la mirada del otro, veo junto al otro. Me ha impresionado mucho en este sentido lo que ha dicho Papa Francisco hablando a los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el 2013. Decía: es necesario buscar una interpretación evangélica no fuera del Evangelio o fuera de la Iglesia,
¿Con qué mirada observamos la realidad? Con la mirada del discípulo. No podemos asumir simplemente los métodos que serán útiles e importantes, los métodos de análisis sociológicos, los métodos de análisis históricos, etcétera. Son importantes porque nos hacen ver la realidad, pero después hay que interpretarlos con la mirada de Cristo, con los ojos de Cristo, con el pensamiento de Cristo. Estos dos caminos, uno escuchar en el Espíritu, gustar en el Espíritu, y el segundo pensar con la mirada de Cristo. Lo llamo también pensar sinodal. Es una nueva forma de pensar al que no estamos acostumbrados, pero debemos aprender. Este proceso sinodal es, digamos, el banco de prueba. Mirar que aquí la maestra de estos, si el maestro de esto es Cristo, la maestra de esto es María. Los invito a leer nuevamente lo que el Papa Francisco ha dicho en Navidad de este año a la Curia Romana. Exactamente donde ha hablado de María, comentando el famoso texto de Lucas, donde se dice: María custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Él dice, esta es una mirada generadora, una fe generadora. Porque María, como las madres, sabe tener juntos a los hijos de toda la realidad. Las madres miran el mundo no para explotarlo, sino para que tengan vida. Miran con el corazón. Logran tener juntos los sueños y lo concreto. Y evitan las derivas del pragmatismo ascético, abstracto y de la abstracción. La iglesia sinodal es una iglesia madre, una iglesia generadora. Esto es lo que debemos aprender, esta mirada de María, una mirada generadora. Es una bella realidad este desafío en la vida de la iglesia de hoy. No sé si deseas comentar algo más, algo esencial para nuestro encuentro, que pediremos a Dios sea un momento sinodal para aprender esta mirada. Es una realidad muy bella, se observa esta realidad del sínodo, pero cómo ponerla en práctica, esto no lo has dicho exactamente como María. No tengo nada más que decir porque me parece, como has dicho, que esta realidad sinodal es una realidad muy bella. Recuerdo cuando Jesús llama a los 3 apóstoles al monte Tabor y se transfigura. Moisés, Elías, etc. Y entonces Pedro, que siempre el portador, dice: Jesús, mira, es bello estar aquí contigo. No dice, es verdad. Una cosa puede ser verdadera, es buena. No, es bello, quiere decir, es algo más de la verdad, de lo bueno. Lo bello es la presencia de Dios. Entonces, antes de todo, nosotros que estamos en el camino sinodal debemos estar enamorados de aquello que Dios quiere de nosotros. Ahora veremos la belleza del camino sinodal porque nos lo pide Dios. Si estamos enamorados de Dios, estaremos siempre enamorados de aquello que Él nos pide, porque es precisamente la cosa más bella. Es bello para nosotros caminar juntos, aunque no sea fácil, pero es bello para nosotros caminar juntos. Este es el deseo. Después, si estamos juntos, exactamente, es Él el Maestro que nos explica, y mirando a María se aprende muchas cosas. Éxito. Muchas gracias. Esta conferencia nos servirá como línea guía para todos los participantes. Ti ringraziamo tanto.
ecco, in questo incontro è proprio questo. Muchas gracias. Esta conferencia nos servirá como línea guía para todos los que participamos. Te agradecemos. Che chiediamo a Dio sia proprio un passo per tutti quelli che partecipiamo. Ti ringraziamo tanto, ¿eh? Grazie a voi e auguri. Gracias a ustedes y felicitaciones. Esperamos vernos pronto de manera personal. Aquí en México.